Hola amigos, damas y caballeros, compañeros todos, bienvenidos. Les voy a hablar del Meroca. El otro día me vino a la cabeza el Meroca y yo digo, coño, si es el R2D2 que digo yo, pero bien hecho. Los norteamericanos lo han hecho más bonito, pero este más efectivo. Y me vino a la cabeza porque el Ministerio de Defensa sacó a concurso pues la construcción de nuevos sistemas Merocas, modernos del siglo XXI, más potentes aún de lo que eran, y que hicieran más cosas. Y quedó desierto, es decir, que nadie se presentó. Pues que ponga más dinero encima de la mesa, a ver si alguien se anima. Porque el sistema está inventado. Simplemente lo que te pide defensa es que cumplas una serie de reuniones. De reuniones, digo yo, de requisitos. ¿Qué es el Meroca? El Meroca era un sistema de armamento defensivo de proximidad desarrollado en España por FABA Systems. Sistemas, Perdón, porque en aquella época en España no se hablaba de inglés, se hablaba de español, que es en el idioma que se habla en España. Ahora conocido como Davantia. Fíjense si hace tiempo. FABA se llamaba. F-A-B-A. FABA. La actual Navantia. Este sistema estaba diseñado para proteger embarcaciones de combate modernas contra misiles antibuque, aviones de proximidad, especialmente cuando otros recursos defensivos fallaban. Es decir, en las ametralladoras antiaéreas y los misiles de la época. Coño, los RD2, ¿qué digo yo? Pues esto ya lo había inventado España y encima guiados por radar. Más puntero no podía ser. Se trataba de un sistema CIWS, Close Weapon System, que utilizaba múltiples cañones de 20 milímetros dispuestos en torretas. Y los norteamericanos lo copiaron, los demás lo copiaron y todo el mundo lo copió. Pero quien primero lo copió fueron los alemanes. Y aquí le voy a dar información chorra, pero ¿por qué los norteamericanos ponen tantas siglas? Pues muy fácil. Como ustedes saben, el inglés, igual como un montón de idiomas, se escribe de una manera, se habla de otra. Bueno, es una historia. Como no saben cómo está escrito, pues entonces utilizan un montón de... Si se dan cuenta, en el castellano, en las lenguas que se leen y se hablan tal igual como se escriben, no hay abreviaturas, hay muy pocas abreviaturas. Si hay alguna abreviatura es simplemente porque el escritor o quien está escribiendo pues tiene pereza. Y ahora pues los de la generación Z y otras generaciones y otros, yo por ejemplo, pues también pongo en vez de escribir Unión Europea, UE. En vez de escribir Comunidad Económica Europea, CE. En vez de escribir Inteligencia Artificial, IA. En vez de escribir Estados Unidos, Estados Unidos. Pero esos son pero esos son cosas
Sin embargo, la Federación Rusa, como es más cortito, pues pone Federación Rusa para que chuta. O en vez de escribir la República Popular China, pues pones China y en paz. Si hubiera 20 chinas, pero solo hay una. Fue empleado en buques como el portaaviones Príncipe de Asturias y las fragatas de la clase Santa María. De hecho, eh, el sistema Meroca iba a ir montado, pues como las torretas Esquiva, ¿no? Encima de cualquier cosa. Con la diferencia, con la diferencia que unas son del siglo XXI y las otras son del siglo pasado. Y con la diferencia que unas están diseñadas para hacer una cosa y esos están diseñados para hacer otra cosa. Pero ya en aquella época, si el ejército de tierra le hubiera dado la gana, hubiera dicho que sí, encima de todos los carros de combate y en un montón de sitios hubiera habido sistemas Meroca. Había un plan en aquella época que era, ustedes, los que viven en el Mediterráneo, los mediterráneos sabemos que en las montañas, esas montañas que hay en el interior, a 20 kilómetros, 15 kilómetros de la playa, pues todas están llenas de almenas. Cada X metros hay una almena. Una torre. Sí, sí, eso no lo copiamos del Señor de los Anillos ni cosas de estas. Lo que sale en la película del Señor de los Anillos, que una torre se enciende por la noche, y eso también lo hacían los chinos, eso se hacía en la antigüedad. Era una manera de comunicarse muy rápida. Si te atacaban por el mar, una vez desde las torres vigías que solo necesitabas 3 o 4 personas ahí, que lo único que se dedicaban era a controlar lo que te venía por el mar. Nada más veían la bandera o el tipo de barco, sabían si era de navío, sabían si era nuestro o enemigo. Si vienen en son de paz o nada. Si venían en son de guerra, si eran enemigos, inmediatamente, si era de día, humo. Igual que fuera humo negro que humo blanco. Humo. El humo se veía de la próxima torre. De la otra torre se encendía. Y así todo el Mediterráneo. Pero claro, más hacia el interior hay torres también y hay castillos. Los castillos también, miren, a escasos 10 kilómetros de Gandía, si llega, o 7 o 8 kilómetros de Gandía, ya hay varios castillos. Hacia el interior ya hay más castillos. Es una especie de telaraña de castillos. Cada castillo tenía su serie de caballeros. Y más hacia el interior, más castillos. Y ya más hacia el interior, pues los castillos ya son más grandes. Entonces, esos castillos también encendían sus torres. Si era por la noche fuego, tuvías luz, coño. Y si era inmediatamente todos los castillos, todos con su torre de alarma encendida. Si era de día, humo. Y el humo se ve de bien lejos. Bueno, desde el interior se empezaban a hacer los caballeros más próximos, pues aseguraban los castillos, de los castillos más próximos a las costas, aseguraban sus castillos para contener una hipotética invasión. Pero los castillos del interior ya iban reuniendo pues ejércitos.
y lo que estaban más hacia el interior, pues los ejércitos eran más grandes. Ya te iban movilizando pues a ejércitos grandes. Dependía de la información que te iba llegando. Y la información te iba llegando muy rápida. Pues el plan que tenía el ejército de tierra, o parte del ejército de tierra, en aquella época era pues hacer un sistema pues defensivo con merocas terrestres. Y cada X metros, es decir, cada 200 o 300 metros, pues un sistema meroca. Como eso resultaba tan caro, pues decidieron hacer ostras móviles, pero no lo hicieron con muchas ganas porque lo hicieron remolcado y se caía. Pues claro, aquello te disparaba, pues aquello era realmente un cañón ametralladora que te disparaba a la velocidad de una ametralladora. Meroca CV y FIFS en el portaaviones Príncipe de Asturias R11. Es la imagen que les quiero poner. Es un sistema de armamento defensivo de proximidad. El país que lo inventó fue España. Y está en servicio desde 1984 hasta la actualidad. Teóricamente está hasta la actualidad. Porque España no desiste. En algún barco estará. Por ejemplo, en alguna fragata y en algunos buques que hay por ahí en funcionamiento. Historia de producción. Como España no tiene industria pesada, la tiene que construir Alemania. Y ellos fueron los que se encargaron de que España no posea altos hornos y encima se llevan el mérito. Miren, aquí tú cuando buscas Meroca, lo primero que te va a salir es diseñador Alemania. Y diseñado y inventado y construido por Rheinmetall. Y esto es mentira. Ya es hora de que le quitemos la careta a estos países que son más falsos que la ánima de Judas. Alemania puso muchísimo empeño, y voy a empezar, no sé si empezar si de atrás hacia adelante o de adelante. Miren, en la Segunda Guerra Mundial, los famosos tigres alemanes, que no había manera era el mejor tanque que había, te aguantaba lo que le tirabas, era copia de un tanque español que se llamaba Lince. Pero España, pues no tenía nada. Habíamos terminado de salir de la guerra. España tenía un prototipo o dos, y los alemanes lo cogieron y lo perfeccionaron y lo construyeron con acero. ¿De dónde? De España. ¿De qué ha tenido siempre España fama? Entre otras cosas, del famoso acero español, del acero toledano. Muy bien. ¿De dónde son los sables que se utilizan prácticamente en todas las academias del mundo? Como curiosidad les diré que son de España. Los sables que utilizan los oficiales. Igual como las boinas, que parece que sea una tontería, de las diferentes unidades del mundo están fabricadas en España, concretamente en el norte. Lo que no recuerdo en las Vascongadas, lo que no recuerdo en qué parte. No sé qué boicot nos hicieron, que nos boicotearon los sables y nos boicotearon las boinas. Hombre, es una putada porque con la cantidad de soldados que hay en el mundo y de oficiales que hay en el mundo, pero España, para que se hagan una idea, el único deporte, y aquí ya se ha contado esto un montón de veces, el único deporte que existe en las Olimpiadas en la actualidad, que es de origen español, es la esgrima.
En España siempre hemos tenido grandes espadachines, da igual que sea de florete, de sable o de espada. Y no hablemos ya de las espaldas tizonas, de las que te daban tipo las que manejaba Cid. Que había esas gigantescas que te partían en dos, que eran auténticas hachas, y o motosierras, pero lo hacía la fuerza bruta humana y entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Y había otras más cortas, pero las cortas te llegaban hasta aquí. También teníamos otras más cortas, que eran más o menos como los Legions estos alemanes que utilizaba la Legión Romana. Pues Alemania nos ha copiado durante decenios o durante muchos años, nos ha copiado un montón de armas y se las ha apropiado. Por ejemplo, el submarino. Comparen el submarino que tienen ellos y los submarinos que tenemos nosotros. ¿Quién los tiene mejores? Ellos son los que construyen el Leopardo, pero el Leopardo, el diseño original, la idea original es española. Pero nosotros, como no lo podemos construir, porque no tenemos autosornos ni tenemos nada, pues lo construyen ellos. Pero los tanques que tenía Alemania estaban fabricados con el acero español. Acero que se producía en España. Y cuando la transición, pues hubo una serie de países que cada uno jugó sus cartas. Estados Unidos, pues obligó a España a entrar en la ONU, digo en la ONU, en la OTAN, si quería que entrara en la Unión Europea. Porque España había pedido 1000 veces entrar a la Unión Europea y le habían dicho siempre que no. Fíjense ahora lo fácil que resulta entrar a la Unión Europea. Y a Estados Unidos le dijo, ¿tú quieres entrar a la Unión Europea? Entras en la Unión Europea. Pero primero tienes que entrar a la OTAN. Inglaterra susurraba a Estados Unidos que había que trocear España, igual como habían hecho con América Hispana, con América del Sur y Centroamérica, que había que trocearla para controlarla. Y ahí se apuntó inmediatamente Alemania. Yo recuerdo que se me quedó esa información que se queda ahí. Yo le llamo información basura, que no sirve para nada, pero realmente sí que sirve. Que un político español de la época, no recuerdo quién, pero seguro que era muy bueno, pues estamos hablando de la transición. Pues que dijo que un país federal era un país recién creado. Un país que tenía como mucho, pues nada, 100 años, 200 años, 300 años. Pero, y se refería porque querían que España fuera un Estado federal. Y este político español, historiador él, un tío un erudito tremendo, les explicó que los países estos federales eran países recién creados. Unos tenían más años, otros tenían menos, recién creados. Pero que España precisamente era uno de los países más antiguos de Europa, como España.
y lo puso colorados a todos, dándoles una lección de historia, pues de la Hispania romana, que España existía antes de que existieran ellos como país. Cuando ellos no sabían ni encender fuego, ni sabían lo que era una rueda, en España y había civilizaciones tremendamente avanzadas, como la ibérica, los tartesos, etcétera. Y que fuimos la primera provincia del Imperio Romano. Por eso nos llamamos España, porque así nos lo pusieron y así nos lo quedamos. Y antes éramos Iberia. Pero eh, los susurros de Inglaterra, los intereses de Alemania y también, por qué no decirlo, de Estados Unidos, pues autonomías. Se sacaron el nombre de autonomías, de la chistera. Ya nos balcanizaron España. Descentralizaron España. Alemania. Interés principal de Alemania. Anular toda competencia de España a todos los niveles. A nivel industrial. Altos hornos fuera. Altos hornos es lo que produce el acero. Entonces había en España, que yo recuerde, estaban los altos hornos de Sagunto y los de Vizcaya. Fuera. Y fueron desmantelados. Miles de familias se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana. Y España pasó de construir el mejor acero del mundo a comprar un acero de mierda a los alemanes. Ya no podíamos construir esos maravillosos cañones, esas maravillosas espadas, porque no teníamos con qué. Industria automovilística, fuera. Camiones Pegaso desaparecieron, camiones Barreiro desaparecieron, hasta las motocicletas desaparecieron. Así que España, que fue el inventor del autogiro, del helicóptero, del submarino, del buceo, de esto, de aquello, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Inventos hay los que quieran, pero todos apropiados por esto, por aquellos o por los otros. Eh, pero claro, si nos dedicamos a hacer Aquí no hay quien viva, o series que te cuentan lo que hemos vivido, que nos acordamos todos, oye, que te hagan series, que te hagan películas sobre estas cosas, y así por lo menos la generación Z, que lo único que se digna es saber alguna serie que esté bien hecha, pues igual se entera de algo. Y algunos también, de nosotros también. La idea de los Meroca, los planos y las instrucciones de construcción son de origen español. Hasta las instrucciones de cómo manejarlo, pero el mérito se lo lleva Alemania. Ya va siendo hora de contar la verdad, que desde los tanques, artillería e incluso la marina alemana, submarinos, todo es copiado de España. Pero no solo nos ha copiado Alemania, que Alemania, encima de copiar, pues se lo apropia y nos desprestigia. Nos ha copiado Inglaterra, nos ha copiado Estados Unidos, nos ha copiado Francia, nos ha copiado Italia, nos ha copiado Holanda. Porque aquí era donde estaba la sabiduría, en Salamanca,
en las grandes universidades españolas, no en Oxford ni Cambridge, ni en las de Estados Unidos. En las de Estados Unidos tienen 3 días, por Dios. Que no son tan inteligentes, que aquí los inteligentes da la casualidad que somos nosotros. Nosotros los españoles. Lo que pasa es que nos avergonzamos de reconocerlo. Nos han metido tanta presión en los últimos 200, 300 años que aún no hemos superado, no lo hemos terminado de superar. Ahora empezamos a superarlo. El Meroca se diseñó en 1984 como un R2D2, que digo yo, pues nosotros fuimos los inventores. Y no solo diseñamos para la Armada, sino también en versión terrestre. La variante Meroca 1A y la 1B, Meroca terrestre. Pero es que hay más. También se pensó en un Meroca para los aviones. ¿Se imaginan unos aviones, los aviones españoles, con un Meroca adaptado a un avión? ¿Qué pasaba? Que el avión iba a tumbos, por eso no lo montaron. Pero esa idea, igual en la actualidad, se podía aplicar, pues, por ejemplo, para escribano, para las famosas torretas escribano. Adaptar torretas escribanos para nuestros Eurofighters. Igual las llevan, no lo sé. Pesaba 6 kilos 372 kilogramos con 1198 unidades de munición sobre cubierta. En total pesaba 9 kilos 900 gramos. Bueno, 10 kilos. Tiene una altura de 3 metros 71 centímetros sobre cubierta y 6,2 metros incluye la inclusión en cubierta, incluyendo la inclusión en cubierta. Disparaba pues un montón de tipos de munición. Munición TP, HI, MPDS, FMPDS. Cañones 3 por Oerlikon, 20 por 120 centímetros, 20 milímetros por torreta, 12 cañones en total. Por lo que te disparaban eran 20 cañones, o 8 cañones, no recuerdo ahora exactamente, y ahí irá saliendo, que te disparaban pues auténticos proyectiles, pero a un ritmo de ametralladora. Proyectiles de artillería media. Y te lo lanzaban bastante lejos, hombre, tan lejos como para poderte derribarte un avión. También les voy a contar una curiosidad. Miren, este tipo de armas también sirven para las ametralladoras de estas de grueso calibre. Pues cada X balas, tú puedes cargar pues balas trazadoras y balas que no son trazadoras. Pero de vez en cuando te va a salir pues una ráfaga de X balas que son trazadoras. Y entre esas trazadoras también hay una entre esas trazadoras pues también que las trazadoras lo único que hacen es para guiar mejor al que está disparando, porque aquello se mueve un montón. Y aunque cada vez se mueve menos, pero se sigue moviendo un montón. Y que disparan balas muy gordas, es decir, un calibre muy gordo. Pues hay tramos, es decir, que hay munición
mezclada, que es explosiva, y después otra que cuando te impacta, pues, pues es una especie de bomba de fragmentación, es decir, que se fragmenta, es como si tuvieran hecho una descarga de posta. Imagínense ustedes que te llega pues una ráfaga de 100 cartuchos de posta. Todo lo que hay alrededor seguro que te van a herir, te lo vas a pasar realmente mal. El Meroca, en alemán, Mer, Oca, cañón multitubo, es que hasta el nombre lo copiaron, porque es así como lo llamaban los españoles, cañón multitubo, o ametralladora multitubo. Es un sistema acrónimo del inglés Close Weapon System, traducible como sistema de armamento de proximidad o propiamente un sistema artillero antimisil antiaéreo de proximidad de desarrollo por Faba Systems, la actual Navantia. En el portaaviones Príncipe de Asturias, en el 2024, puede verse en cada lado una de las 4 torretas que llevaba montadas. Y pasamos a la historia falsificada. Pues un tal Antón Koch, que trabajaba para CEMME, pues dando una vuelta por aquí, visitando la fábrica de CEMME y cosas de estas, vio que estaban haciendo pruebas sobre un arma. Fíjense, quédense con el nombre, Anton Koch, que trabajaba para CEMME, vio el prototipo de lo que sería el Meroca, que los españoles llevábamos ametralladoras de varios cañones o de varios multitubos. Pero es que nos remontamos, pasamos, nos remontamos y nos vamos a 1954. 54. El ingeniero alemán Anton Koch trabajaba para CEMME y uno de sus trabajos realizó la propuesta denominada arma perdigonada. No, la hizo cuando vio que los españoles estaban probando pues una ametralladora multitubos. Y el tío era tan burro, el que se ha llevado el mérito, el alemán Anton Koch, era tan burro que se pensaba que tiraba perdigones. No, aquello tiraba... era una ametralladora que disparaba munición de un calibre, del calibre más grueso de balas que hay. Y de ahí ya tienes que pasar ya a calibres de artillería, que es lo que era realmente lo que hacía el Meroca cuando estaba montado. Y lo que sigue haciendo, porque siguen montados en algunos barcos y no los han quitado. Inicialmente se pensó para ser instalado en aviones, pero juntar varios cañones en filas superpuestas y con un único bloque de culata con un cierre común para disparar salvas de tubos simétricamente separados en la práctica era muy complicado de implementar. En la actualidad se podría mirar, pero igual se ha mirado, igual no conviene por lo que sea, pero de mirarse seguro que se ha mirado. A saber lo que tiene España, a saber lo que tiene España, a saber. CEMME presentó la propuesta al Ministerio del Aire para su uso en aviones, que rechazó el proyecto en desarrollo y el desarrollo se paró. Error de los generales del Ejército del Aire. No digas a nada que no, porque el desarrollo no se para. Igual los aviones españoles llevarían un sistema que te barrerían a cualquier avión que se acercara a ti. Error.
Error. En 1957 era público el desarrollo del cañón Vulcan en Estados Unidos. Nosotros en el 54, los norteamericanos en el 57. Ya nos habían copiado. Y decidió retomar el proyecto, pero esta vez como un sistema antiaéreo. Se comenzó a construir su prototipo de 8 tubos de 20 milímetros, pero su desarrollo fue muy lento. No salían, no sabían, porque los norteamericanos habitualmente también copian a los demás. Después lo mejoran, te lo construyen industrialmente y te lo venden. Eso sí, también tienen el gustazo de diseñarlo. No son tan brutos como nosotros, que te ponemos ahí las dos típicas planchitas de acero, el cañón que te sale, una mierda de radar, ¿eh? Y ellos te ponen ahí un R2D2 súper bonito, que no deja de ser un Meroca. Peor, y encima ocupa menos espacio. Nosotros somos más vastos. No, miren ustedes el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de las fragatas. Miren una fragata, hay una imagen muy bonita, muy ilustrativa, de una fragata, de dos fragatas, una española y una italiana navegando una al lado de la otra. La que va navegando, la fea es una F100, la mejor fragata que tiene Occidente, y una de las mejores fragatas del mundo. Y la otra es italiana. La italiana es una preciosidad de diseño, no tiene ningún radar a la vista, todo está cubierto. Y la nuestra tiene el mástil ahí pelado, con el radar dando vueltas, con los radares dando vueltas. Todos habrán visto la famosa imagen del mástil integrado de, de la F-110. Pues ese mástil integrado ya no se va a montar en la F-110. Se va a montar otro muchísimo más avanzado. Porque España, los buques que va a sacar, todos los buques irán ya vestidos, como el resto del mundo avanzado. ¿Eso qué supone? 500.000 euros más. Pues oye, 500.000 euros más. Pero si te gastas dinero eso es lo que te cuesta a ti una cena. Maripiri. Pues señores políticos, eso es lo que les cuesta a ustedes el mantenerles a ustedes un día. Un día no, una mañana. Pues, pues todos nuestros buques van a salir con mástiles integrados y vestidos. Y entonces, hasta donde yo sé, el mástil integrado que le iban a poner a la F-110, que esconde los radares, muchísimo más modernos, ahora tenemos más modernos aún, pues entrarán las F-100 una detrás de la otra y te montarán un mástil integrado con nuevos radares y te harán varias reformas más y te aplicarán chimpum y a jugar. Y entonces verás tú unas fragatas nuevas que parecerán nuevas de trinca, pero no, son las F-100 bien hechas, como deberían de haber salido desde un principio. Y encima dan menos ecos al radar, porque como no hay nada en movimiento, todo va dentro. Y encima te protegen a lo que va dentro. Pero en fin, y son más bonitas. Pues miren esa imagen y se darán cuenta de lo abandonados que somos, de lo tirados que somos. Coño, hazlo, ya que lo haces, hazlo bonito. Hazlo bonito.
En 1960, miren, siempre se han preguntado, lo que más se lo pregunta son los norteamericanos. Generales, esto, aquello, lo otro, coroneles, almirantes, lo bonitos que eran los uniformes nazis. Lo que muy poca gente sabe es que los uniformes de la Wehrmacht, de los soldados nazis, de la infantería nazi, de la SS, de los aviones, bueno, del ejército del aire, de la marina, eran de diseño, de diseño, de Coco Chanel, de este, del otro, de diseño. No repararon en gasto. Por eso iban tan elegantes. Hasta los coches, hasta los coches eran de diseño. Los coches que utilizaba el ejército alemán para los oficiales, o los que utilizaba Hitler, el Mercedes que utilizaba Hitler, ese de 6 ruedas, era algo impresionante. Que no dejaba de ser una copia del hispano-suiza español, el coche más elegante del mundo. No, creo que hay 2 o 3 en el mundo, valen una fortuna que ni lo sacan. Y creo que están en manos de propiedad privada, no lo sé, corríjanme. En 1962, un año después de nacer yo, el Ministerio de Defensa alemán se interesó, aunque no se llegó a ningún acuerdo. El desarrollo quedó congelado hasta 1971. Fíjense cómo se pierde el tiempo miserablemente en España con la propuesta de CEMME de usarlo en el proyecto del vehículo blindado BMR 600. El CEMME era como el Kalashnikov, duro, pesado y no fallaba. Aunque, aunque aquí hay caballeros legionarios que lo han utilizado un montón de veces y dicen que desviaba un poco, que siempre tendía a desviarse un pelín hacia la derecha. Yo no lo sé, yo no he disparado ninguno. Sí que he visto, y si lo quieren ver un CEDME, es lo que utiliza la Legión, y los gastadores es lo que utilizan, por los golpes que dan, porque eso lo aguanta todo. Así todo, eh, en las procesiones de Semana Santa, como tenemos tantos, pues los gastadores, los que van delante, los que no entiende nadie lo que son, que te hacen esas maravillas, esas virguerías ahí con los CEMMES, porque si lo hacen con un arma actual, al primer golpe el arma te se rompe. Pues esas virguerías que te hacen, pues se rompen un montón de CEMMES. Y entonces, pues por eso cuando va desfilando la Legión en Semana Santa, pues hay, aparte de la Policía Nacional, de las personas que les acompañan, que les dan agua, que si necesitan algo, que si estás cansado, que si te encuentras mal, si necesitas orinar, esto, aquello, lo otro, es lo que hacen. La Policía Nacional, la Policía Militar, lo único que hace es mantener el orden dentro de los militares, para que nadie le pegue una hostia a nadie, o un colatazo a nadie, que se vaya de la lengua o falte el respeto, pues, o cualquier cosa. Y después están la logística, los que te dan de comer, lo que te dan una barra energética, lo que sea, los que te dan permiso para poder salir y se ponen ellos, te tapan el hueco, cositas de esas. Y lo que te cambian el CERME, que has destrozado.
una arma muy dura. Y muy buena, según dicen. En 1972 ahí hay un debate, que los viejos eran mejores y que los nuevos, y que los nuevos eran mejores que los viejos. Yo, como no he tocado de uno ni el otro, pues no lo sé. En 1972 se propuso adoptar el Meroca para su uso como arma antiaérea en los ejércitos de tierra, aire y mar. En 1972. El ejército del aire declinó la propuesta. Mal. Pero la Marina se interesó por el sistema. Bien. La guerra de 1973 había puesto sobre la mesa la amenaza de los misiles antibuque y la Armada solicitó dotar al sistema con dirección de tiro por radar. Era lo último que había en la época. Por radar. Es decir, que el sistema Meroca no te lo apuntaba a una persona, te lo apuntaba a un radar. Y te lo apuntaba a una persona, pero te ayudaba a un radar. La fábrica de artillería Bazán, Faba, la actual Navantia, se puso en manos a la obra para cumplir los requerimientos de la Armada. En 1975, la Armada Española encargó la construcción de 20 montajes. En 1979 se realizaron las primeras pruebas en tierra del primer montaje, efectuándose las pruebas en el mar, embarcado en el patrullero P-03 Cadarso en 1984. Miren, aquí las cifras no cuadran. En 1984 ya se estaba probando el sistema Meroca en el patrullero P-03 Cadarso. Y una, dos, tres, cuatro líneas o dos líneas más arriba, porque tengo letras de palmo, la fuente es muy grande, pues te pone que en 1979. Pues no, era 1984. Ya te estaban probando y ya sabían que el sistema Meroca funcionaba de lujo. Y lo terminaron de probar pues en 1979. Sería cuando le darían el visto bueno. Igual es que está mal redactado. En 1986 el sistema comenzó a operar a bordo de la fragata Santa María. Creo que era donde cantó Olé Olé y la Marta Sánchez de la época. En la guerra de Irak. La primera guerra de Irak. Los más de 30 años los más de 30 años desde la idea original dan una idea de los problemas técnicos y económicos a los que tuvo que hacer frente el proyecto. Y tanto España nunca ha tenido un duro, y menos en aquella época que aún estábamos saliendo de la miseria. Diseño final y empleo. Se trata de una sofisticada arma defensiva de origen español, Faba, actualmente Navantia, empleada en navíos de combate modernos para defenderse de misiles antibuque cuando están a menos de 2 kilómetros de su blanco o aviones de proximidad en el momento en que el contacto es inminente y otros recursos defensivos van fallando. Se diseñó también una versión terrestre, aunque nunca llegó a entrar en producción. Este sistema de la Armada Española consiste en una batería de 12 cañones automáticos Oerlikon de 120 montados en dos hileras superpuestas de 6 cañones cada una, es decir, 12. El objetivo primario es un sistema de defensa imagínense una ametralladora, un cañón ametralladora que te dispara 12 proyectiles al mismo tiempo, a la velocidad de una ametralladora. Lo que pasa es que lo que te lanzan no son proyectiles de grueso calibre, te lanzan pues proyectiles de artillería pequeñitos, lo que sería artillería ligera, y te disparan un montón. Y hasta aquí. Y hasta aquí. En la actualidad van montados en las fragatas F-80,
creo que lleva, el Juan Carlos I lleva, creo, y las F-100 no llevan. Las F-100, si su maravilloso sistema anti de todo falla, y sus misiles fallan y sus torpedos fallan, pues no tienen nada que para poder defender y poder atacar. Tienen un cañón, como todo el mundo, en la parte delantera, en la popa, eh, en la proa, perdón. Como todo el mundo para avisar, podías tener el cañón y arriba pues el Meroca. Y lo ideal, lo que dicen los almirantes es que triangular son tres, lo dice un nombre tres. Por lo tanto, lo ideal sería uno delante, uno detrás para que me entienda todo el mundo, dos en cada lado, a babor y estribor, y otro arriba, más o menos debajo del, del mástil. Y entonces te pueden apuntar a lo que te venga, te pueden apuntar tres. Lo que se pedía en el concurso era que el sistema Meroca, el nuevo sistema Meroca del siglo XXI, un R2D2 puede estar, los que tiene España o los que tiene otros países, los que te vende Estados Unidos, te disparan 12, creo que son 12 minutos. En los 12 minutos ya tienes que parar para recargar. Y ese tiempo es precioso. Los norteamericanos se calcula que duran unos 20 minutos. Quizás más. Y miren si es importante este tipo de armas, que el portaaviones que fue atacado por ese país árabe que está ahí, en los Yutíes, creo que se llama, los destructores y el portaaviones no hundieron ningún buque gracias al sistema este, al Meroca norteamericano, al R2 que llamo yo. Eso es reconocido por el propio Pentágono. ¿Qué es lo que está pidiendo España? Pues que el Meroca del 2021 vaya más lejos. El sistema de carga es secreto, yo sé cuál es, no porque sea muy listo, es porque lo sé, alguien me lo ha dicho, o lo he leído en alguna parte, o lo he escuchado en alguna parte, alguien que se ha ido de la boca, queriendo o no queriendo. Pero el sistema Meroca tiene hasta que se termina la munición, y la munición es difícil que se le termine, porque el sistema Meroca no tiene ningún tambor, tiene el tambor, pero abajo dentro del buque, pues tiene munición, y tú vas empalmando la munición. Es decir, cuando se está terminando, ¡puff! Lo puede hacer o un cargador automático o una persona. Teóricamente un cargador automático, pero siempre hay una persona o dos. Por lo tanto, el sistema Meroca español, pues mientras tú tengas proyectiles, eso va a estar disparándote. Y la idea es que te pueda derribar un avión muy alto, que vaya muy alto, que te pueda atacar a tierra,
que te pueda atacar a buques, te pueda hundir a buques, y por supuesto que todo lo que vaya por el aire y que vaya cara hacia el buque, arrastre el surfeador, o misil o lo que sea, todo se lo carga. Es la última línea de defensa que tiene el buque. Pero es que aparte de defender, es que ataca. Ataca. Y ese es donde loca que quiere España. Quieren que sea capaz de derribar un avión de combate, por ejemplo un Eurofighter, y el guiado ya no será por otras historias, por láser o lo que sea, y por satélite, por lo que sea, por todo lo que sea falta, por toda la tecnología que tiene España, que será por tecnología. Y esta es la historia, señores, que aquí se llevan la gloria a otros cuando el mérito lo tenemos nosotros, y nuestros militares no hacen nada. Te hablan de esto, te hablan del tiempo, te hablan de las cosas, pero no te dicen nada. ¿Por qué no cuentan esto? Lo tiene que contar un humilde youtuber pequeñito. Pues este es el sistema Meroca, que lo deberían de llevar todos los buques españoles, y que sepan que las F-100 no llevan ni uno, ni R2D2 ni Merocas. Así que si le falla su sistema de guiado de misiles, pues la F-100 se va. Es cuestión de tiempo de que una F-100 se vaya al fondo del agua. Y nada, y nada más, no hay más que contar. Que tenemos un sistema maravilloso que se llama Meroca, mejor que cualquier otro, y que no estamos utilizando, y que no estamos construyendo un Meroca del siglo XXI, porque ninguna empresa armamentística española se ha interesado. Quizás es porque el dinero hayan puesto demasiado poco o muy poco dinero encima de la mesa para que las empresas se interesen en investigar para desarrollar, porque simplemente es desarrollar una idea y mejorarla. Y no tendríamos que comprarle nada a nadie, pero ya lo tenemos nosotros. Aquí hay algo que a mí no me cuadra. Señores, soy Tony Garcés, les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan muchísima salud y que Dios les bendiga. Mañana más, que no lo sé, ni idea. Y les recuerdo que aunque parezca que esto sea un canal militar, no es un canal militar, es un canal generalista. Que Dios les bendiga. Mañana más.